Hemos hablado y hemos hecho acerca del otro pilar básico de la institucionalidad y de la constitución de nuestro país, que es el federalismo. El federalismo, que no puede ser considerado al día de hoy desde la idea romántica de la lucha, de la vincha y de la lanza. El federalismo que es hoy, o que debe significar hoy, simplemente igualdad de oportunidades. Construir esa igualdad de oportunidades de la que nos quejamos y de la que ponemos en evidencia cada vez que nos toca hablar desde nuestro rol de intendentes o de gobernantes de provincias, debe pasar a ser, desde nuestro punto de vista, la lucha del día de hoy. Lo que debemos concretar definitivamente si queremos tener una igualdad y un equilibrio en el desarrollo del país. El norte argentino produce menos del 15% de lo que gasta. Una provincia como la mía, La Rioja, desde que son medidos más o menos científicamente todos los índices ponderables, produce el 0.45% del Producto Bruto Geográfico del país. Somos el 0.8% de la población. Nuestro Producto Bruto interno per cápita no llega a los $4.000 al año. Cuando tenemos otras jurisdicciones, sin ir más lejos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene más de $20.000 al año, o las provincias del sur, que tienen cerca de $30.000 al año. Esta es la realidad del país en la que vivimos, un país notoriamente desigual. Desde la tradición de la política, nos hemos preocupado siempre de desandar dos vías. Una, la del constante reclamo de las jurisdicciones del norte y muchas otras también del país, pero yo voy a hablar por el norte, que es la de pedir, gestionar más fondos públicos, más plata, traducida en diferentes maneras. Pelear por la coparticipación. En la época del presidente Menem, un presidente del norte, fue la ley de reparación histórica. Algunos gobernadores plantean leyes de compensación. Pedir más plata. Está bueno que vengan más fondos públicos hacia las provincias con menos Producto Bruto Geográfico, con menos Producto Bruto Interno. Pero no es la solución definitiva. Darle más plata a un pobre no significa que se lo vaya a sacar de la pobreza cuando la pobreza es estructural. ¿Qué haríamos seguramente cualquier gobernante del norte argentino? Y destinaríamos aquellos pesos más para solventar las urgencias que seguramente tenemos, hasta que se nos acabe la plata. La segunda vía que se ha intentado siempre ha sido la de la obra pública. Pedir más obra pública. Obra pública que nos lleve a tener una mejor infraestructura, que es absolutamente necesaria, y es bueno que la pudiéramos tener, pero que también es insuficiente. Y yo siempre pongo este ejemplo. Está bueno que tengamos muchas más viviendas, pero si tenemos más viviendas, si construimos más viviendas en nuestras provincias, y sacamos a una familia pobre que vive en un rancho y la llevamos a una vivienda nueva, va a ser una familia pobre viviendo en una vivienda nueva. Y la cuestión de fondo no la podemos solucionar. Está bueno que venga más plata, está bueno que vengan más obras, pero no es lo único posible, y está claramente demostrado que no es aquello que nos va a permitir dar el salto de crecimiento y desarrollo que requerimos en el norte argentino. Hace un momento se hablaba de un proyecto que yo comparto absolutamente, que lo estoy apoyando desde mi intendencia, que es que podamos tener nuevamente el ferrocarril, que ese ferrocarril cruce a Chile. Ahora yo les pregunto, ¿qué le vamos a cargar? Yo no quiero el ferrocarril que pase por La Rioja y se vaya a Chile. Ni siquiera se van a detener los maquinistas a tomar un café. Yo quiero que el ferrocarril se pare, cargue y que recién siga, si no, no tiene sentido. No es solamente la obra. Sin lugar a dudas, no hay posibilidad de crecimiento, no hay posibilidad de desarrollo
si no solucionamos la gran problemática que nos aqueja desde hace muchísimo tiempo: generar empleo. Si cada uno de nosotros, desde nuestras administraciones, o por lo menos hablo por mi provincia, ve de un tiempo para atrás cuánto empleo genuino hemos desarrollado en la provincia, la verdad nos tenemos que golpear la cabeza contra una pared. Pero tenemos que empezar a ver cuáles son las razones por las cuales no lo hemos logrado. Para que haya más empleo, para que haya empleo, tiene que haber inversión. Si no hay inversión, no es posible. Para que haya inversión, tiene que haber rentabilidad. Pero para que haya rentabilidad, tiene que haber competitividad. Y esta es la palabra clave sobre la cual tenemos que trabajar y que debemos abordar para saber que tenemos una vía posible de solución. No es que venga más plata, no es que vengan más obras, es cómo hacemos para que si yo quiero fabricar esta copa en La Rioja, en Catamarca, en Salta, en Jujuy o en Formosa, me sea exactamente lo mismo que fabricarla en cualquier otro lugar del país y venderla en cualquier otro lugar del país o al extranjero. Porque de lo contrario no vamos a poder tener inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay crecimiento ni personal ni social. ¿Cuáles son aquellos aspectos que atentan contra esa competitividad? Muchas veces yo pongo el ejemplo, Lucas hacía referencia a un tema de algo que muchas veces conversamos: la distancia. Miren, La Rioja, en La Rioja, como en Catamarca creo, la capital es el lugar más poblado. La plaza principal, nuestra plaza principal, es el lugar que seguramente mayor cantidad de personas pasan en algún momento en la provincia de La Rioja, en la provincia de Catamarca. Yo me pregunto, ¿cuántas personas pueden pasar por la plaza, por una vereda de la plaza, al mes, en La Rioja o en Catamarca, Raúl? 100.000, 200.000. Supongamos que pasen 300.000. ¿Cuántas personas pasan por la vereda de un local comercial ubicado en Avenida Cabildo, en Belgrano, en Buenos Aires? 3 millones. Bien, unos y otros pagan los mismos impuestos, las mismas cargas sociales, todo aquello que hace que de ningún modo pueda ser lo mismo poner un comercio en la Avenida Cabildo que en la calle Sarmiento o en la calle 25 de Mayo en La Rioja. ¿Cómo se puede tratar de la misma manera a quienes son notoriamente desiguales? ¿Cuáles son los principios básicos de la equidad, del equilibrio, de la justicia? Les pongo otro ejemplo. En La Rioja. La Rioja es la única provincia de nuestro país que no tiene agua de superficie constante. O sea, no tenemos ríos que fluyan permanentemente. Tenemos ríos, pero son estacionales. En La Rioja solo se puede tener agua si se saca el agua debajo del suelo. Para sacar el agua debajo del suelo hay que poner una bomba que funciona con electricidad. La electricidad paga IVA. Todos nosotros que consumimos electricidad pagamos IVA. Ahora bien, la electricidad, para sacar agua de un pozo, el IVA es el 27%. No tenemos agua, lo tenemos que sacar, encima pagamos más caro. ¿Cuáles son aquellas cosas? Y uno empieza a desandar y ver, cuando habla de la competitividad, saber que estos son los puntos que debemos tratar y que debemos desde el norte argentino propender a una profunda discusión de las políticas nacionales, cualquiera sea el gobierno nacional que sea, para que podamos realmente resolver los problemas que tenemos. No es cuestión de más plata, no es cuestión de más obras, es cuestión de las medidas estructurales que debemos tomar para vencer las dificultades que hasta ahora han sido imposibles de superar, que plantea la competitividad. Y yo me pregunto, de estas cosas, ¿cuándo han escuchado hablar en los programas que vemos todas las noches en la televisión argentina? Yo lamentablemente no los he escuchado nunca. Muchas veces hablamos de que son las economías regionales
las que deben motorizar esta parte del país. Claro que sí. Pero muchas veces cuando se habla de economías regionales, yo siento que se habla de economías marginales. Marginales geográficamente, marginales de la ley. Muchas de nuestras economías representan el trabajo en negro. Marginales de los mercados. El único mercado de Argentina parece ser el mercado de Buenos Aires o el extranjero. Marginadas del crédito. Marginadas del crédito. En La Rioja el promedio de crédito en los últimos 20 años ha sido, de llegada del crédito nacional, ha sido del 0,28% de todo el crédito nacional. Y las provincias del norte no superan el 1%, creo que Salta llega al 1,2%. Marginada de las políticas públicas de un gobierno nacional que obviamente, cualquiera que sea, aquí no se trata de camisetas políticas, Aquí no se trata de camisetas políticas. Si vamos a hablar de las camisetas políticas, de lo bueno o de lo malo que hizo cada uno, vamos a poner una discusión que no tiene fin y no tiene sentido. Entonces, es posible desarrollar medidas o políticas activas que permitan, más allá de pensar en dar más plata, nosotros no queremos vivir eternamente de los subsidios. No tiene sentido. Sí es posible, desde mi punto de vista. Muchos países lo han hecho. Muchos países han visto que no se puede tratar de la misma manera a los que no son iguales y que seguramente a través de esas políticas activas van a permitir un desarrollo sostenido, equilibrado y genuino de aquellas partes del país que no son iguales a otras. Hace un tiempo me ha tocado realizar un estudio y presentar un proyecto de ley. He sido diputado nacional algunos años atrás, en el que hacía referencia a la necesidad de plantearnos políticas tributarias diferenciadas que nos permitan equilibrar el país. Hice un estudio referente a una aplicación diferenciada, por ejemplo, del impuesto a los combustibles, el ITC, el impuesto a la transferencia de combustibles, como lo tiene la Patagonia del paralelo 42 para abajo. Un impuesto diferenciado del IVA a las empresas de transporte, de pasajeros únicamente, de cargas únicamente, no de pasajeros. La reducción del impuesto a las ganancias, un 40%. Toda una serie de medidas tendientes a impulsar a las economías de esta parte del país. Y me puse a ver qué impacto tendría en la recaudación del Tesoro Nacional, o sea, el costo fiscal de una serie de medidas, que se referían a las 10 provincias del norte argentino. Tomando la cantidad de cada uno de esos impuestos en menos que recaudaría el Tesoro Nacional, yo lo hice a este ejercicio para el año 2010. ¿Saben cuánto menos recaudaría con una gran cantidad de medidas que favorecerían a 10 provincias argentinas? Menos del 1% dejaría de recaudar de lo que tenía previsto recaudar en ese periodo fiscal. Entonces, no es una cuestión de desequilibrios fiscales, no es una cuestión de asistencias mediante subsidios permanentes, no es una cuestión de un plan de obras solamente, es una cuestión de decisiones políticas de fondo, estructurales, que nos permitan vencer aquellas dificultades hasta ahora invencibles de la competitividad. Si no logramos competitividad, es imposible pensar en un desarrollo genuino. Y la otra cuestión, empezar a pensar que el norte argentino, si fue floreciente 2 siglos atrás, si tuvo la capacidad de crear un país que es hoy Argentina, ¿cuáles son las razones por las cuales en 2 siglos, que no es nada en la historia de un país, ha tenido la realidad que hoy tiene? Y yo pongo este ejemplo. Miren, el año que viene, en enero, nosotros vamos a celebrar 200 años de algo de lo cual los riojanos nos sentimos muy orgullosos, que es la que conocemos la expedición Celada Dávila. Celada y Dávila, Celada era un santiagueño y Dávila era un riojano, que armaron la expedición en 1817, que era el ala
de más al norte del ejército que cruzó los Andes, del ejército de San Martín. A esa expedición de unos 200 o 300 hombres lo armó exclusivamente la provincia de La Rioja. Es más, el interior de la provincia de La Rioja, que tuvo la capacidad de armar un ejército, cruzar la cordillera, vencer a un ejército de una potencia extranjera de ese momento y liberar el norte de Chile. Si hoy quisiéramos hacer lo mismo, no podemos ni armar nuestras policías. ¿Qué es lo que ha cambiado tanto en nuestras economías? Una de esas razones ha sido que esa independencia, que obviamente celebramos, nos cerró muchas puertas. Las puertas que nos hacían grande en el crecimiento del comercio y de las economías. A partir de ese momento, Chile para La Rioja no existió más, tampoco para Catamarca. Para Salta no existió más el Alto Perú. Solamente existió un lugar en la Argentina, Buenos Aires. Y hasta ahora seguimos exactamente lo mismo. Entonces, todas esas barreras, todas esas distancias, todos esos desequilibrios han desembocado en la realidad que hoy tenemos, de la cual no nos quejamos, ya basta de quejarnos. Pero lo que yo quisiera y aspiro a plantear seriamente en esta discusión de la Argentina que viene, es decir, ¿cómo vamos a lograr el desarrollo que tanto anhelamos? ¿Cómo vamos a hacer que sea genuino? ¿Cómo vamos a superar las dos recetas a las que tradicionalmente apelamos y que fueron más o menos buenas, pero notoriamente insuficientes? Si yo fuera gobernador de mi provincia, o cuando lo sea, no le diré al presidente que sea, deme más plata. Tampoco le diría, deme más obras. Le diría, deme igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades. Que una persona de La Rioja, de Villa Unión, de Las Talitas, de Rojas, de donde sea, tenga la misma posibilidad de acceso a la educación, a la salud, al empleo, que lo tiene cualquier otra persona que viva en cualquier otro lugar del país. Y cree las condiciones para que eso ocurra. No me dé más plata, no sirve, en algún momento se me va a acabar. No me dé más obras, son buenas, pero no son suficientes. Explorar estas otras vías, o cualquier otra que sea, pero plantar definitivamente la discusión estructural de un proyecto posible, sostenido, de desarrollo económico, que genere empleo, y empleo genuino, y empleo de verdad, es el deber nuestro desde la política, pero es el signo de nuestros tiempos. Federalismo hoy es igualdad de oportunidades, definitivamente. De lo contrario, pasaremos por la política, pasaremos por la vida de nuestro país y todo seguirá siendo lo mismo. Y quienes estamos en política, o por lo menos yo que estoy, no quiero llegar al final de mi vida y ver que todo sigue siendo exactamente lo mismo. O lo cambiamos y lo cambiamos en serio, o no habrá ningún esfuerzo que sirva para nada. Yo los invito simplemente a que llevemos adelante esta discusión, que lo planteemos seriamente y que definitivamente hagamos crecer a nuestro país en igualdad de condiciones. Nada más, muchas gracias. Bueno, la verdad que excelente. No sé si dijiste lo que queríamos escuchar o realmente... Lo conozco a Alberto y sé que es un luchador de estas cosas.